Pulso económico que, como siempre, comenzamos pues echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestro IBEX 35, 0,64% arriba, 7.921,1, así termina el índice general, con algunos valores que prosperan tal vez por su relación con el sector energético o tal vez o el seguro. En el caso de Repsol, la que más prospera hoy, 4,97 arriba. En segundo lugar, Endesa, 4,14 arriba. En tercer lugar, Redeia, 4,08 arriba. Por contra, los que hoy han tenido tropezón, la que más, Grifols, Laboratorios Grifols, que se dejan la sesión un 3,40. El Banco Sabadell, que presentaba hoy resultados, 2,30 abajo. Y Arcelor, 1,43 también abajo. Estos tres, todos abajo. Bueno, y les adelanto algunos de los temas que luego seguro van a ser la esencia de la tertulia económica que mantenemos aquí sobre esta mesa cada tarde con los mejores expertos para que ustedes nos vean desde donde nos vean, no se les escape detalle. Bueno, pues se cumplieron todos los augurios y al final el Banco Central Europeo ha subido 75 puntos básicos los tipos de interés, que se quedan en el 2%, con algunas cosas interesantes, porque nadie esperaba que hubiera un recorte de esos beneficios caídos del cielo que tiene la banca, y parece que lo va a haber. Y bueno, han entrado en escena elementos un tanto nuevos, como por ejemplo, qué pasa con las inyecciones de liquidez a la banca, y los bancos van a hacer negocio con esto o no, y esto está... La cosa está que arde. Y en segundo lugar, naturalmente que sí, tenemos que hablar del desempleo. ¿Por qué? Pues porque el paro ha subido en el trimestre que nos ocupa, que es el tercer trimestre, en 60.800 personas. Les tenemos que contar que el empleo que se ha generado en ese trimestre, 2 de cada 3 son empleados públicos. Ya con eso se lo cuento todo. Por cierto, si alguien sigue estos datos con eficacia y fruición, sepan que la afiliación ha mejorado y está en 20,5 millones de afiliados. Luego lo vamos a comentar con nuestros invitados, que les presento a continuación. Don Álvaro Climent, asesor independiente, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Sea usted muy bienvenido también. Muchas gracias. Don José Luis Fernández Santillana, que esta semana repite, le he pedido que nos interprete los datos del paro. Don José Luis, ya saben ustedes que es jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y doblemente agradecido porque esta semana ha tenido que repetir. No importa. Pero ustedes se van a beneficiar de ese análisis que es de lo mejor que se puede hacer en España. Vamos con el Banco Central Europeo. ¿Qué ha pasado? Escuchamos a Christine Lagarde, que al fin y al cabo es la que firma los billetes. Será por eso y por el moreno que luce siempre. ¿Cómo lo contaba Christine Lagarde? El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha decidido subir los 3 tipos de interés oficiales en 0,75 puntos. Con esta importante subida consecutiva de los tipos oficiales, el Consejo de Gobierno ha logrado un avance considerable en la reversión de la orientación de la política monetaria. Hemos adoptado esta decisión y preveemos seguir incrementando los tipos de interés para asegurar el retorno oportuno de la inflación a su objetivo del 2% a medio plazo. Señor Climent, ¿cómo ve la cosa? ¿Cómo veo la cosa? Pues la veo, bueno, el Banco Central Europeo ha hecho lo que tenía que hacer, es decir, lo que el mercado estaba esperando, y los 75 puntos básicos estaban más que descontados. De hecho, en algún caso, algún analista esperaba incluso 100, con lo cual, bueno, se ha quedado en una segunda subida. Otros muchos 50. Sí, pero unos 50 no tenía sentido, es decir, vista una inflación del 9,9% y con la situación económica que tiene Europa en este momento no tenía sentido demorar más la decisión, con lo cual creo que es la decisión correcta. Y luego todo lo que ha dicho, pues hombre, pues ha habido un movimiento hoy en donde los mercados estaban cayendo medio punto hasta que ha salido Christine Lagarde, han recuperado prácticamente el 1%, el euro se ha vuelto a la paridad y a medida que ha ido hablando Christine Lagarde se han ido desinflando poco a poco. Es decir, lo que esperaban los mercados, que es ese mensaje de que iban a hacer precisamente con la reducción de balance, ha sido muy light. Ha dicho, el programa normal de compras, el famoso APP, que recordemos que tiene 3,3 billones, se empezará a discutir a ver cuándo hace la reducción en diciembre. De momento las reinversiones se seguirán renovando.
y el PEP, que era el programa especial para la pandemia, que está en torno a 1,7 billones de euros, se va a seguir reinvirtiendo exactamente igual, sin ninguna modificación, lo cual ha dejado a los mercados un poco oiga, la Reserva Federal está ya vendiendo su cartera de bonos, el Banco de Inglaterra está vendiendo su cartera de bonos. En Europa queremos ver precisamente esa reducción ya de lo que es el tamaño del balance del Banco Central Europeo. Y luego, con lo que comentabas de los bancos, pues hombre, ya lo ha dicho bien claro, los beneficios caídos del cielo que estaban utilizando los bancos, que era una inyección directa en vena en la cuenta de resultados por el arbitraje que hacían, por el coste del crédito y la remuneración de los depósitos, desaparece. O sea, se aplica un 1,5 al coste de los créditos, se mantiene directamente la remuneración de las reservas mínimas al 1,5, con lo cual baja del 2 al 1,5. Y ese coste que iba a tener el Banco Central Europeo, que estaba cifrado en torno a 20.000 millones con los tipos de antes y a 100.000 si los tipos se fuesen al 3%, se lo ahorra el Banco Central Europeo, con lo cual eso ya los bancos van a desaparecer. Y de ahí un poco el efecto en los bancos en las cotizaciones de hoy, que Sabadell, que venía más o menos subiendo con los resultados, pues se han desinflado y prácticamente se han quedado en negativo. Son 2.000 millones que dejan de recibir y que les venían pues de perlas. No, José Luis. No, yo creo que estaba descontado el 0,75, vamos a los 75 puntos básicos, y yo creo que se deja margen para todavía medio punto más antes de que acabe el año, es decir, por lo menos. O sea, que al final yo creo que acabaremos en ese entorno. A partir de ahí, bueno, vamos a ver, ¿no? En la medida que junto con este incremento de los tipos también sube la tasa de depósitos a ese 1,5, es decir, bueno, ya a partir de ahí vamos a ver, ¿no? Es decir, si interesa dejar el dinero quieto o no, Exacto. que esta es la cuestión, ¿no? Y luego lo que está haciendo la Reserva Federal y lo que yo creo que va a empezar a plantearse es qué hacemos con toda la deuda soberana que está, no solamente de España, sino de otros países de la zona euro que tiene el Banco Central Europeo. ¿La va a poner en circulación? ¿No la va a poner? Es decir, ¿qué va a pasar con ella? Sobre todo porque, pensando en nosotros, que es lo más cercano, hombre, este año de entrada para financiar estos presupuestos maravillosos de la señora Calviño, bueno, pues por lo menos 90.000 millones va a haber que poner ahí, más las refinanciaciones o las reinversiones de la deuda que tenemos y los vencimientos que hay, hombre, pues vamos a ver si el Banco Central Europeo da para tanto, que no parece. Sí, pero no aprecian esto como problema, porque estamos en récord tanto de la deuda en España, 1,491 billones, como de la deuda de lo que es la eurozona, que está en 12,1 billones de euros. Y aquí hay un problema que ya empieza a verse en el horizonte. Hombre, es evidente que el problema que tenemos va a ir a más. O sea, no se va a quedar estancado ni se va a reducir la deuda por mucho que nos vendan el valor relativo de la deuda con respecto al PIB, que siempre acaban diciendo que la deuda ha bajado, pero en realidad, en absoluto, no ha bajado. Es decir, lo que es cierto es que también el Banco Central Europeo creó el famoso mecanismo ITP, es decir, que lo que permite es mover esas reinversiones en función de aquellos países que tienen más deuda y más problemas para evitar cualquier subida de prima de riesgo que pueda haber pues, en España, en Portugal, en Francia, en Italia. Entonces, eso se va a mantener, con lo cual, de alguna forma, es decir, lo que el mercado está descontando es que, de momento, ese relajo que tendría que hacer, precisamente un poquito más agresivo en la reducción de balance, no se va a producir. Es decir, no se va a producir. Estamos viendo unas cifras encima de la mesa de nuevas ayudas que ha aprobado Italia, que va a aprobar Francia, que está aprobando Reino Unido, que está aprobando Portugal, que evidentemente van a generar más déficit y, por lo tanto, más deuda. Con lo cual, no vamos a ver una bajada de la deuda. Cuidado con la deuda, porque hoy Alemania ha intentado una operación sin el aval del Banco Central Europeo de emisión de bonos, porque mire usted, yo soy Alemania, y les ha ido, pero no mal, no, rematadamente mal. Así que vamos a ver qué pasa. No, pinta, quiero decir, bueno, más allá de la situación que describe Álvaro con toda precisión, es decir, la situación de fondo es que esto se complica mucho, ¿no? Es decir, porque al final pasas a ser superdependiente de las decisiones que toma el Banco Central Europeo y la forma que tiene de presionarte o no va a ser esa, es decir, oiga, si usted quiere que yo le siga comprando, es decir, estas refinanciaciones de deuda que usted tiene que hacer, yo se las voy a coger o voy a garantizar que se las voy a comprar, porque de entrada la primera emisión no la coge nunca el Banco Central Europeo, él va al mercado secundario. Bueno, pues a partir de ahí hay un paréntesis donde también los bancos nacionales juegan. Y ahí tienen un papel importante. Yo no sé si les van a castigar por los impuestos caídos del cielo o por los beneficios caídos del cielo, pero lo que está claro es que, oiga, si ralentizamos un poco a lo mejor la compra de alguna deuda, pues vamos a ver en qué panorama metemos, ¿no? Porque a ver cómo financiamos. Hay que recordar esas tristes noches de Zapatero en mayo del 2010, ¿no? Que dieron lugar a elecciones, no son tan malas las noches si acaban produciendo elecciones.
Bueno, vamos con Repsol. Repsol es la compañía que hoy aumenta más su cotización en la bolsa y eso es hijo de que han presentado sus beneficios, 66% de crecimiento de esos beneficios y luego lluvia histórica de dividendos de Repsol. Vean. Repsol obtuvo un beneficio neto de 3.222 millones de euros. En los 9 primeros meses del año, cifra un 66% superior a los 1.939 millones del mismo periodo del ejercicio pasado, según ha informado la compañía, que acelerará con ello la hoja de ruta de su política de dividendos. El resultado neto ajustado se situó en 4.564 millones de euros a cierre de septiembre, casi triplicándose con respecto a hace un año. Repsol destacó que esta senda de recuperación le está permitiendo compensar parcialmente las pérdidas de los ejercicios de 2019 y 2020 de más de 7.100 millones de euros, derivadas de los ajustes de activos para ser cero emisiones netas y de los impactos por la pandemia de la COVID-19. En lo que respecta al dividendo, el grupo aumentará hasta 0,35 euros bruto por acción la retribución en efectivo que se distribuirá a los accionistas el próximo mes de enero, al tiempo que el Consejo de Administración propondrá a su Junta General Ordinaria un pago complementario de otros 0,35 euros brutos por acción. Así, la remuneración efectiva en 2023 para sus accionistas aumentará un 11% hasta los 0,70 euros brutos por acción, con lo que la compañía adelantará el objetivo de retribución previsto en su plan estratégico para el año 2024. Álvaro Climent. Bueno, resultados muy buenos, esperables, claramente. Hay que recordar que la parte de exploración y producción es la que mejor ha ido con diferencia, representa un 60% del resultado que han presentado, y luego la parte industrial, que representa el otro 20%. Es decir, la subida del precio del gas, la subida del precio del barril del Brent, los altos márgenes de refino que ha habido en un momento determinado hasta la segunda parte del año, pues han ayudado a que los beneficios de las compañías petroleras pues mejorasen. Sin embargo, en la parte comercial han sufrido un descalabro de 300 millones por todas las ayudas que están dando al combustible a sus clientes y se han quedado en 370, y la parte química está en pérdidas, es decir, está en menos 600 millones por el incremento de precios y por el incremento de costes y de márgenes. Entonces, bueno, el conjunto es muy bueno, la compañía además ha reducido deuda después de todas las entradas de los inversores estratégicos en esas divisiones de upstream que ha ido poniendo en el mercado, y eso les ha permitido bajar la deuda en más de 3.800 millones, están en 2.300. La liquidez la tienen en 24.000 millones, las inversiones siguen creciendo un 20%, pues se pueden permitir el lujo de pagar un dividendo, subirle un 11%, en la medida en que no cambie el escenario. El escenario de momento, pues parece que llegado el invierno, a pesar de que tenemos un invierno muy tranquilo y con unas temperaturas de momento no demasiado frías, los precios del gas se han ido en negativo, hay que recordar el otro día, por el exceso de reservas que tenemos en Europa, pero van a repuntar otra vez, con lo cual esos márgenes se van a seguir manteniendo. Yo creo que el tema es clarito, ¿no? Es decir, esta compañía, es decir, ha salido de la situación que sufrió durante la pandemia, es decir, donde ese colapso de la actividad económica también pues la colapsó su propia actividad, y por tanto las pérdidas que entró ha empezado de alguna manera a tapar esas pérdidas con unos beneficios extraordinarios. Y esto es lo que a mí, la reflexión que me lleva es que, oiga, al final esto va por barrios, ¿no? Hay empresas que les va yendo muy bien y hay empresas que les está yendo muy mal, y que no se puede juzgar a todos con el mismo rasero. Y por tanto, a mí me parece que lo que hay que pedirle a algunas empresas que están teniendo estos beneficios, entre comillas, extraordinarios, hombre, que también aporten más al conjunto, y eso tiene que ver con que ajusten sus márgenes de beneficios en un momento determinado, pensando en la que nos viene con el invierno, ¿eh? Es decir, que afortunadamente todavía no hemos tenido que empezar a poner las calefacciones, pero veremos cuándo empiezan a ponerla. Y a partir de ahí, ella no es una no comercializa la tarifa de último recurso, pero bueno, a lo mejor hay que empezar a poner más competencia para que estas cosas funcionen un poco mejor, sean más operativas y al final la gente tenga un mejor servicio, ¿no? Competencia no es la palabra que suelen utilizar los ministros de este gobierno, pero bueno, ahí lo dejo. Vamos con el desempleo. El paro ha subido en este tercer trimestre en 60.800 personas que ahora están desempleadas. Esto deja la tasa en el 12,7%, y esta cuenta que hacen casi siempre mal, pues también se arrima a los 3 millones de desempleados. Vean.
El paro subió en 60.800 personas entre julio y septiembre, casi un 2,1% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se incrementó en 77.700 puestos de trabajo, situándose el número total de ocupados por encima de los 20,5 millones de personas, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística. En concreto, al finalizar septiembre, el número total de parados se situó en 2.980.200 personas y el de ocupados en 20.545.700, su mayor cifra desde el tercer trimestre de 2008, cuando se superaron los 20,55 millones de trabajadores, exceptuando 2020, cuando la pandemia disparó el paro en el tercer trimestre en 355.000 personas. El repunte del desempleo registrado este verano es el peor dato en un tercer trimestre desde 2012, cuando creció en 93.200 personas. Don José Luis Fernández. Bueno, la verdad es que hoy he andado un poco liado y no he visto mucho las declaraciones de los responsables del gobierno. Es decir, porque últimamente todo es maravilloso y siempre dicen que esto va... Desde África dice Sánchez que son buenísimos. Vamos, claro. Entonces, cuando Escrivá ha dicho que no los había visto. Claro, no, es que uno... Claro, si uno sigue a Escrivá, que yo le sigo cuando veo todos los meses los datos de paro, y él utiliza mucho la serie desestacionalizada a la hora de medir la afiliación a la Seguridad Social. Oiga, si miramos estos datos de la EPA en términos desestacionalizados, resulta que el empleo no ha aumentado, sino que ha disminuido. Oiga, pues siguiendo sus propios criterios, no podemos estar contentos cuando, si quitamos la estacionalidad propia de estos meses, además que es especialmente estacional, este tercer trimestre, el paro lo que ha hecho ha sido, el empleo ha caído, ha disminuido. Oiga, pues esto no funciona tan bien como me están contando. Si yo me comparo con años anteriores, sí, con terceros trimestres de años anteriores, me voy a 2021, es que fueron más de 350.000 los que se incorporaron al mercado de trabajo. Pero si me voy al 2020, año horrible de la pandemia, es que fueron más de 500.000 de personas las que entraron al mercado de trabajo. Y nos quedamos con un pírrico 77.000. Bueno, pues si nos encontramos satisfechos, estupendo y todos contentos. Y luego yo quiero explicarles, porque siempre aquí hay un poco de lío, ¿no?, con el tema del paro y el tema del empleo. Son dos cuentas distintas. O sea, no es que suba una y al subir una baje la otra, no. O sea, esta EPA pone de manifiesto esta realidad. Es decir, que sube el empleo, poco, pero sube, y sube el paro. Las dos cosas. Yo pongo un ejemplo muy sencillo que todos lo van a entender. 100 titulados universitarios que salen de la universidad X, me da igual, para no citar ninguna de las que hay, o repartidos. 50 encuentran trabajo, por tanto sube el empleo, 50 se inscriben en la Oficina Pública de Empleo, en el SEPE, en el INE, sube el paro, no pasa nada. Son dos contabilidades distintas, por tanto puede aumentar el paro y puede aumentar el empleo. ¿Qué es lo mejor? Que suba el empleo y baja el paro. Eso es la mejora de las condiciones que en este caso de esta EPA no se da. Y recuerden que la tercera EPA, la EPA del tercer trimestre, es la mejor habitualmente en términos de empleo, porque es la que recoge toda la actividad estacional. ¿Qué me preocupa a mí de este tipo de situaciones? Más allá de que la Administración una vez va dando ejemplo de temporalidad, es que ha salvado los muebles la contratación en el mes de septiembre fundamentalmente del profesorado de educación, es decir, por tanto, profesorado interino y también algunos sanitarios. Oiga, es que más del doble, es decir, casi 3. 2 de 3. 2 de 3, es decir, prácticamente son 52.000 en el sector público respecto a 25.000, ¿no?, en el privado. Dice, oiga, esto es una barbaridad, esto no tiene sentido este tipo de situaciones. Me preocupa también otro dato que se comenta poco, que son los autónomos. Los autónomos son un indicador de la actividad, o sea, si hay vidilla, pues hay autónomos. Si no hay vidilla, el autónomo muere. O si al autónomo se le asfixia en demasía, también cierra la persiana. Más de 30.800 autónomos han desaparecido este trimestre. Bueno, son personas con carne, con ojos, con corazoncito y con familias. Oiga, ¿y de estos qué? ¿De estos qué pasa con ellos? Y podríamos seguir un poquito escarbando más, es decir, porque estas situaciones son realmente... A mí me sorprende que nos digan que hay, cuando se habla de los asalariados, 1.400.000 que han conseguido un contrato indefinido y sin embargo el empleo solo suba en 400.000. Oiga, si es indefinido es que tenían que estar... es que les han contratado solo ya los últimos 2 días, me caches en la mar, y entonces la media no me da. Digo, hay datos muy curiosos en todo este tema. Yo espero que esto no tiene mucho de barniz, pero desde luego no es para estar satisfecho. O sea, si la EPA del tercer trimestre no es buena, preparémonos la que venga del cuarto, que es cuando se acaba de finalizar toda la teórica campaña de verano, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo esta vez que estamos teniendo de alguna manera se está prolongando, ¿no? Habrá segunda ronda porque le quiero sugerir lo que ha dicho Escrivá, que a mí me ha dejado ojiplático como poco. Climent.
Poco que añadir a lo que dice el experto. Da gusto ¿Me escuchar deja meter la a José cuchara, Luis entonces? meter la cuchara. Yo solo voy a decir una cosa. Es decir, cuando tú miras las cifras de la EPA, a mí me gusta mirar tendencias más que compartimentos estancos. Las tendencias son desastrosas. Desastrosas. O sea, mires lo que mires, ocupación, crecimiento del paro, crecimiento de empleo público versus privado. Es decir, las tendencias son tremendas. Y lo que dice José Luis, que es el cierre del colofón, si el tercer trimestre del año 2022, después de una campaña de verano como la que hemos tenido, es el que es, no quiero pensar cómo va a ser el cuarto. Escrivá dice, la razón de estos datos, que no son malos, es que ahora hay mucha gente que, animada por no sé qué cosas, ha decidido que quiere trabajar. Ojalá, a mí me parece una golfada, que quieren que le diga. Pero yo quería añadirle a eso, ¿qué opina de los 20,5 millones de afiliados que conseguimos pues por primera vez en 14 años? Bueno, yo no tengo tan claro que si tengamos... O sea, esos son términos de personas que están ocupadas formalmente en los datos de EPA. De esos pueden estar afiliados o no a la Seguridad Social. Vaya usted a saber, porque cuando le hacen la encuesta a la EPA no le preguntan si está afiliado a la Seguridad Social, le preguntan si está trabajando o no, si está ocupado o no. Y a partir de ahí hay datos que tienen que ver seguramente de gente que a lo mejor no está dado de alta, ni tampoco le preguntan por cuántas horas está dado de alta o afiliado a la Seguridad Social. Claro, tan afiliado a la Seguridad Social es el que trabaja una jornada completa de 8 horas, como el que trabaja 4, como el que trabaja 3. Y esto es la gran trampa que nos están metiendo, es decir, que la contratación a tiempo parcial o las jornadas parciales se están incrementando de manera notable. Y eso no se refleja tanto en la EPA, que promedia, y sobre todo en verano, pues hombre, ya que contratas un camarero, pues tira con él todo lo que puedas, sino en el conjunto del año y especialmente en el conjunto del trimestre. Es decir, yo creo que vamos a tener un problema no tanto de que nos hablen de cotizantes, sino de cuánto cotiza cada persona, que es lo que no nos están contando. Y el drama que yo sigo cuando veo los datos de afiliación a la Seguridad Social es que menos de la mitad de la gente que está en el régimen general está con contrato a tiempo completo. Y esto me parece que es muy peligroso. Bueno, cambiamos de asunto. Banco Sabadell. Tenemos que hablar del Banco Sabadell. Presentaba hoy casi el doble de beneficios. Elevaba el payout a un mínimo del 40% y, sin embargo, aquí aparece como el segundo con mayores pérdidas, 2,30 abajo. A ver, los resultados son buenos, prácticamente en toda la cascada y en el grupo consolidado, pero hay que destacar un dato, que es el margen bruto se ha quedado plano. El margen bruto se ha quedado plano cuando el resto de las partidas crecían y el beneficio se dobla, porque la parte británica, TSB, ha tenido una caída de margen bruto. Me imagino que tendrá mucho que ver con el efecto que ha pasado con la libra, lo que ha pasado con los fondos de pensiones y lo que ha pasado precisamente con la rentabilidad de los bonos en Reino Unido. Quitando eso, los resultados, igual que como Unicaja, que también hay caída precisamente en línea con el Sabadell, han sido resultados muy buenos, con datos comerciales muy buenos, captación de clientela muy buena, el activo y el pasivo crecen como tienen que crecer, los ratios de solvencia son estupendos, el ratio de capital está por encima de 12,50, es decir, muy por encima de lo que le pide el Banco Central Europeo, y la morosidad bajan del 3,59, 3,60 al 3,40, con lo cual no hay ninguna pega en los resultados, excepto analizar ese margen bruto en la parte británica, si se va a repetir en lo que queda de año o no. Enésimo desconcierto, don José Luis, dentro del Gobierno, mientras Yolanda Díaz ayer defendía esto del despido reparativo, que consiste en que tú, si tienes que cobrar el paro, se tengan en cuenta tus circunstancias, la gente que depende de ti, en fin, ese tipo de cosas. Hoy decía Calviño que en el Gobierno nunca se han planteado eso y que no sabe de dónde sale. Bueno, tendrá que explicar un poco más, ¿no? La señora ministra de Trabajo, decir qué quiere decir con esto, ¿no? Porque si yo estoy pensando en dos personas que entran a la vez a la misma empresa, pero uno tiene 10 años más que el otro, y cuando les van a despedir resulta que el que tiene 10 años más se lleva más indemnización porque es más mayor, pues hombre, ¿y el otro qué? Pero si fuese al revés, si es que el que tiene menos edad resulta que tiene 3 hijos y el otro no tiene ninguno, porque como tiene más cargas familiares le ponemos más. ¿Pero esto cómo es? O sea, eso sería claramente inconstitucional. No, eso sería claramente inconstitucional porque suponía discriminar a la gente en razón de algo que no sabemos qué es. Por tanto, otra cuestión distinta es que sean ustedes valientes. Diga, oiga, lo de los 33 días por año nos parece insuficiente. Vamos a por los 45 otra vez. Y yo les aplaudo y doy palmas con las orejas. Pero oiga, vayan de frente, vayan valientes y no hagan sortefugios. No tenemos tiempo para más.
Os agradezco muchísimo a ambos vuestra presencia y vuestras opiniones, a ustedes su interés desde donde nos escuchen y les invito a ver la redacción abierta de la tarde.